Capítulo 1. El regreso del Señor Oscuro. 5 años habían pasado desde que Robert Baratheon tomó el trono de hierro de los Targaryen, instaurando un reinado que a los ojos de muchos era un símbolo de paz. Sin embargo, para quienes observaban más allá de las cortes, sabían que esta paz era frágil, basada en alianzas volubles y resentimientos mal enterrados. En ese caos latente, el destino de Westeros cambió cuando un poder oscuro surgió de la nada, una presencia que no pertenecía a ese mundo, pero que lo reclamaba como suyo. En una colina solitaria al norte del continente, Lord Voldemort despertó, rodeado por un paisaje extraño que no reconocía. No sabía cómo había llegado hasta allí, pero lo primero que hizo fue extender su brazo, asegurándose de que su varita estuviera en su poder. Su magia aún vibraba en él, un poder que ya no dependía del mundo que lo rodeaba, sino que provenía de su propia voluntad. Así que este es mi nuevo reino, murmuró, observando las montañas a lo lejos, los campos vastos que se extendían bajo un cielo gris. Puedo oler la debilidad en el aire. Voldemort, con su instinto despiadado, percibió rápidamente que la magia en este mundo era diferente. No existían magos como en su antiguo hogar, pero eso solo lo hacía más poderoso. Aquí, las casas y los reinos se basaban en títulos, espadas y ejércitos. Pero todo eso le era irrelevante. Con su magia, podía hacer que cualquier hombre poderoso cayera de rodillas. Y no tenía ninguna intención de mostrarse débil. Comenzó a caminar hacia el sur, hacia Desembarco del Rey. Sabía que los poderosos estaban allí. Pero antes, tendría que probar su magia, y sembrar el terror como solía hacerlo en su mundo anterior. Una prueba de magia. En su camino al sur, Voldemort encontró una pequeña aldea a la orilla de un río. Los aldeanos no sabían quién era este extraño con su túnica negra y su mirada fría. Sin embargo, algo en él les provocaba miedo. Podían sentirlo, aunque no entendían el porqué. Un campesino osado se acercó, con el ceño fruncido. ¿Quién eres? No tienes aspecto de hombre del rey. Voldemort levantó una ceja, apenas dirigiendo su mirada hacia el hombre. No respondió con palabras, sino con un gesto de su varita. Crucio. El campesino se desplomó al suelo, gritando mientras su cuerpo se convulsionaba de dolor. Los demás aldeanos retrocedieron, aterrorizados. Nunca habían visto algo así. No entendían lo que estaba sucediendo. Esto es magia verdadera, susurró Voldemort, caminando entre ellos con indiferencia, mientras el campesino seguía gritando y retorciéndose en el suelo. Y todos ustedes aprenderán a temerme. Se acercó a una mujer que temblaba y, sin pronunciar una palabra, lanzó otro crucio sobre ella. Los gritos llenaron el aire nuevamente, y Voldemort se deleitó en la expresión de puro terror que veía en los rostros de los aldeanos. Recuerden mi rostro, les dijo finalmente, levantando su varita y liberando a las víctimas del dolor insoportable. Porque pronto todos en este reino sabrán quién soy. Con un gesto casual, lanzó una tercera maldición hacia el campesino original, esta vez el Avada Kedavra. Un destello de luz verde, y el hombre quedó inmóvil, muerto en el acto. Los aldeanos quedaron en silencio, incapaces de comprender la magnitud de lo que acababan de presenciar. Esto es solo el comienzo, murmuró Voldemort mientras se alejaba, dejando a la aldea sumida en el caos y el miedo. Los rumores de un hombre oscuro con poderes inexplicables pronto se extenderían, y eso era exactamente lo que quería. Desembarco del Rey. La infiltración silenciosa. Al llegar a Desembarco del Rey, Voldemort ya sabía cuál sería su próximo paso. No tenía ninguna intención de irrumpir violentamente en la Fortaleza Roja, al menos no todavía. Para controlar Westeros, primero debía infiltrarse, conocer los secretos de la corte y manipular a aquellos que se creían poderosos. Utilizando su magia de invisibilidad, se deslizó fácilmente entre las murallas de la ciudad y encontró su camino hacia los corredores de poder. No tardó mucho en identificar a uno de los hombres más influyentes en la corte, Varys, el maestro de los susurros. Este hombre conocía los secretos de todos, y Voldemort sabía que si controlaba a Varys, controlaría la información, el recurso más valioso en cualquier juego de poder. En una de las criptas secretas bajo la Fortaleza Roja, Varys se encontró frente a Voldemort por primera vez. El Señor Oscuro no se molestó en presentarse ni en intercambiar palabras vacías. Simplemente levantó su varita y lanzó la maldición Imperius. Imperio, susurró Voldemort, y los ojos de Varys se volvieron vidriosos de inmediato, su voluntad ya no era suya. A partir de ahora, dijo Voldemort en voz baja, acercándose al eunuco, tus secretos me pertenecen. Y tú harás exactamente lo que yo diga. Varys, bajo el control de la maldición, asintió en silencio. Voldemort sonrió con frialdad.
Ahora tenía acceso a todos los rincones del poder en Desembarco del Rey. El primer consejo no pasó mucho tiempo antes de que Voldemort, bajo la identidad de Lord Marvolo, fuera presentado al consejo privado de Robert Baratheon como un consejero extranjero. Su aspecto y su comportamiento frío no pasaron desapercibidos para algunos, pero en una corte llena de intrigas, alianzas y traiciones, su presencia no fue cuestionada de inmediato. Robert Baratheon, el rey, apenas prestaba atención a este nuevo consejero. Estaba más interesado en la caza y el vino que en los asuntos de Estado. Pero no todos en la corte eran tan descuidados. Eddard Stark, la mano del rey, no pudo evitar notar a este Lord Marvolo. Había algo en él que no encajaba, algo profundamente inquietante. Stark, un hombre de honor, no confiaba fácilmente en los forasteros, y mucho menos en aquellos que parecían ocultar tanto. ¿Por qué deberíamos escuchar tus consejos, extranjero?, preguntó Stark en una reunión del consejo, sus ojos clavados en Voldemort. Voldemort, sin inmutarse, sonrió ligeramente. Porque el poder verdadero no necesita explicación, Lord Stark. Se manifiesta por sí solo. Baelish, que también estaba presente, observaba con interés. Podía ver que Lord Marvolo no era alguien común, y eso lo intrigaba. Baelish sabía cómo jugar con las ambiciones de los demás, pero en ese momento, decidió no intervenir. Estaba observando, esperando. Sembrando el caos a medida que pasaban los días, Voldemort comenzó a ejercer más influencia en las sombras. Utilizaba a Varys para obtener información vital sobre las debilidades de los miembros de la corte, mientras que en las calles de Desembarco del Rey, su magia comenzaba a crear leyendas sobre un hombre oscuro con poderes que nadie podía explicar. No obstante, su mayor arma seguía siendo el miedo. Utilizaba las maldiciones imperdonables con regularidad, castigando a cualquiera que osara cuestionarlo o fallar en cumplir sus órdenes. Nadie estaba a salvo de su crueldad. Voldemort sabía que el control absoluto solo se lograba a través del terror, y estaba dispuesto a usar todos los medios para conseguirlo. Capítulo 2. Las sombras del poder. El nombre de Lord Marvolo se había comenzado a susurrar en las esquinas oscuras de Desembarco del Rey. Para aquellos que se movían entre las intrigas de la corte, el hombre extranjero parecía ser una nueva fuerza a tener en cuenta, pero lo que nadie podía entender era el alcance de su poder. Robert Baratheon apenas mostraba interés en este consejero, pero Varys, bajo el control de Voldemort, le brindaba un flujo constante de información. Voldemort, paciente, sabía que no debía precipitarse. Su experiencia en su mundo anterior le había enseñado que el control total no se obtenía de inmediato. Se forjaba en las sombras, corrompiendo desde adentro hasta que, finalmente, sus enemigos caían sin siquiera darse cuenta de lo que había sucedido. Westeros no sería la excepción. La Fortaleza Roja. En las sombras de la corte días después de su primera aparición en el Consejo Privado, Voldemort se movía con más confianza entre los muros de la Fortaleza Roja. Aunque evitaba atraer demasiada atención, se aseguraba de mantener su influencia en Varys y otras figuras clave. Con su magia, podía doblegar a aquellos que lo rodeaban sin esfuerzo, pero sabía que la verdadera victoria vendría cuando sus enemigos se destruyeran entre ellos. Durante una de las reuniones del consejo, un nuevo problema se discutía. Rumores de una amenaza al norte del muro, donde los hombres de la Guardia de la Noche afirmaban haber visto criaturas extrañas. La mayoría de los consejeros, incluido el propio rey Robert, desestimaban esas historias como supersticiones. Esos cuentos de niños no son más que mentiras de salvajes, gruñó Robert, dando un golpe en la mesa. Tenemos problemas más importantes aquí, en el sur. Voldemort, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, sonrió condescendientemente. El peligro no siempre viene de donde se espera, mi rey, comentó, sus palabras llenas de un significado oculto que pocos entendían. ¿Y qué sabrás tú de eso, extranjero?, intervino Lord Stark, mirándolo con desconfianza. Este reino no necesita más consejeros que no comprenden nuestras tierras. Voldemort sostuvo la mirada de Stark, sin vacilar. Subestimáis el poder del miedo, Lord Stark. Pero lo entenderéis en su momento. Ned Stark sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aunque no podía señalar exactamente qué lo inquietaba de Lord Marvolo, algo en él lo perturbaba profundamente. Pero antes de que pudiera replicar, la reunión fue interrumpida por la llegada de otros asuntos urgentes. Controlando a los peones, Voldemort entendía que, aunque el consejo era un buen lugar para observar a los jugadores principales, la verdadera ventaja estaba en controlar a las figuras en las sombras. Se dio cuenta de que Varys no sería suficiente.
Necesitaba más peones que operaran fuera del radar de los nobles, y comenzó a buscar en los bajos fondos de desembarco del rey. Un hombre en particular captó su atención. Un ladrón llamado Rogan, conocido por su habilidad para escabullirse en cualquier lugar de la ciudad y obtener información valiosa. Rogan nunca había trabajado para alguien tan poderoso como Lord Marlborough, pero cuando lo convocaron a un lugar apartado, no tuvo más opción que obedecer. Cuando llegó a la oscura bodega donde Voldemort lo esperaba, Rogan no sabía qué esperar. La figura que lo recibió era pálida, con ojos como brasas que parecían atravesar su alma. «Te necesito para una tarea», dijo Voldemort, su voz tan suave como peligrosa. Rogan tragó saliva, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de aquel hombre. ¿Qué quiere de mí, mi señor? Voldemort no respondió de inmediato. Con un movimiento lento y calculado, levantó su varita y la apuntó directamente al corazón de Rogan. Imperio. Rogan sintió su mente nublarse, sus pensamientos ya no eran suyos. Sin resistencia, se convirtió en otro peón bajo la influencia de Voldemort. A partir de ese momento, Voldemort tuvo acceso a cada rincón de desembarco del rey, usando a Rogan y otros lacayos para vigilar a sus enemigos y tejer su red de información. El desafío del norte. A pesar de que la mayoría en desembarco del rey ignoraba los informes del norte, Voldemort no los descartaba tan fácilmente. Había algo en la idea de criaturas al norte del muro que le resultaba intrigante. No era simplemente curiosidad. Algo en su naturaleza oscura lo atraía hacia esa idea de un mal más allá de la comprensión de los hombres comunes. Con el tiempo, comenzó a reunir más información sobre la Guardia de la Noche y el muro. Descubrió que Jon Nieve, el bastardo de Ned Stark, había partido hacia el norte. Aunque aún no lo había conocido, Voldemort sintió una conexión extraña con el joven. Aún no estaba claro qué papel jugaría Jon Nieve en sus planes, pero Voldemort sabía que debía observar de cerca a ese chico. Una noche, en los rincones oscuros de sus aposentos en la Fortaleza Roja, se sentó en un trono improvisado que había formado con su magia. Alrededor de él, pequeños fuegos flotaban en el aire, iluminando pergaminos antiguos y mapas que había conseguido a través de sus agentes. Estaba trazando su plan. El norte, murmuró para sí mismo. Esa será la clave. Pero antes de dirigir toda su atención al norte, sabía que debía consolidar su poder en el sur. Desembarco del rey seguía siendo el centro de su influencia, y los jugadores en la corte debían ser manejados con precisión. Lord Baelish. Un aliado cauteloso. Uno de los personajes que había comenzado a observar con interés era Petyr Baelish, también conocido como Meñique. Baelish era un hombre que entendía las complejidades del poder y las intrigas, y a diferencia de otros consejeros, parecía no estar del todo incómodo con la idea de un hombre tan oscuro como Voldemort en la corte. De hecho, veía una oportunidad en ello. Baelish, siempre astuto, comenzó a acercarse a Lord Marlborough de manera cautelosa. No le ofreció abiertamente su lealtad, pero sus intercambios eran cada vez más frecuentes. En una ocasión, durante una cena en la Fortaleza Roja, Meñique se acercó a Voldemort. Debe ser difícil, estar en una tierra tan extraña sin aliados verdaderos, comentó casualmente mientras jugaba con una copa de vino. Voldemort lo observó, sabiendo que Meñique era tan peligroso como cualquier otro en la corte, aunque de una manera diferente. Alianzas son fáciles de forjar, Lord Baelish, cuando tienes el poder adecuado. Baelish sonrió. Eso es cierto. Y el poder, es algo que ambos comprendemos muy bien, ¿no es así? Aunque Voldemort no confiaba en Meñique, reconocía su utilidad. Era un hombre que conocía a fondo los deseos y temores de todos los nobles de Westeros, y eso lo hacía un recurso valioso. Pero Voldemort también sabía que Meñique nunca sería verdaderamente leal. Eventualmente, tendría que deshacerse de él. Por el momento, sin embargo, ambos jugarían el mismo juego. La fortaleza oscura. A medida que los días se convertían en semanas, Voldemort comenzaba a consolidar su control en las sombras. Aunque la mayoría de los habitantes de Desembarco del Rey aún no sabían quién era en realidad, los rumores de sus acciones comenzaron a extenderse. Cada vez más personas hablaban de un consejero oscuro que parecía estar más allá de la comprensión humana. Los pocos que lo habían enfrentado directamente, ya fuera por desobediencia o por traición, habían sido castigados con una crueldad que solo Voldemort podía ejercer. A quienes se atrevían a desafiarlo, les aguardaba un destino fatal. Con frecuencia, utilizaba la maldición Cruciatus para torturar a aquellos que fallaban en sus tareas, dejando a sus cuerpos en un estado tan deplorable que incluso los más valientes temblaban ante la idea de desafiarlo.
Este reino caerá ante mí, murmuraba para sí mismo cada noche, mientras perfeccionaba sus planes. No hay magia en este mundo que pueda igualar mi poder. Capítulo 3. Sembrando el caos. El poder de Voldemort continuaba creciendo en las sombras. Su control sobre Varys, Rogan, y varios otros peones le permitía moverse con libertad y precisión dentro de Desembarco del Rey, obteniendo información clave y manipulando a aquellos que ocupaban posiciones de poder. Sin embargo, aún no había llamado demasiado la atención de los nobles, lo que era precisamente lo que deseaba. Cuanto más tiempo permaneciera invisible, mayor sería su influencia cuando decidiera finalmente tomar el control. Pero no todo podía lograrse con susurros y espionaje. El caos, la división, y la destrucción eran herramientas poderosas que Voldemort sabía cómo utilizar. Comenzaría a desestabilizar el reino de Robert Baratheon desde adentro, como lo había hecho con el Ministerio de Magia en su mundo anterior. Westeros estaba plagado de tensiones entre las casas, y Voldemort sabía que podría sacar provecho de esos resentimientos antiguos. Intrigas en Desembarco del Rey. Los rumores sobre las tensiones entre los Lannister y Stark no pasaban desapercibidos para Voldemort. El resentimiento entre los norteños y los sureños, exacerbado por la desconfianza que Ned Stark sentía hacia Cersei Lannister, era un punto vulnerable que Voldemort planeaba explotar. Ned, siendo uno de los pocos hombres en la corte que no estaba cegado por el poder o la ambición, representaba un obstáculo para Voldemort, pero también una oportunidad. Una tarde, mientras la corte se reunía para una de sus habituales sesiones, Voldemort observaba desde las sombras, escuchando atentamente las conversaciones entre los nobles. Sus ojos se posaron sobre Ned Stark, cuya seriedad y sentido del honor lo hacían destacar entre los demás. El Lord de Invernalia era un hombre de principios, lo cual lo hacía peligroso para cualquier fuerza que intentara desestabilizar el reino. Después de la reunión, Voldemort interceptó a Stark en los pasillos de la Fortaleza Roja, moviéndose silenciosamente detrás de él. Lord Stark, llamó Voldemort, su voz suave pero cargada de una amenaza oculta. Ned se giró con una expresión cautelosa, pero reconoció al hombre que había visto en el consejo. Lord Marvolo, respondió, sin disimular su desconfianza. ¿Qué deseáis? Solamente un momento de vuestra atención, dijo Voldemort, inclinándose ligeramente. Habéis venido desde una tierra lejana, llena de nieve y honor. Debo decir que admiramos tales virtudes aquí, en el sur. Ned entrecerró los ojos, desconfiado de la naturaleza resbaladiza de sus palabras. Si tenéis algo que decir, decidlo claramente. Voldemort sonrió con frialdad. Lo diré. Veo que sois un hombre honrado, Lord Stark, pero la honestidad es peligrosa en este nido de víboras. Hay cosas que no veis, pero que os destruirán si no sois cuidadoso. La familia Lannister, están tramando algo. Tal vez os convendría mantener una distancia. El comentario fue lo suficientemente ambiguo como para sembrar una semilla de duda. Ned se mantuvo firme, pero la advertencia de Lord Marvolo resonaba en su mente mientras se alejaba. No confiaba en ese hombre oscuro, pero había verdad en sus palabras. Y, aunque no lo sabía en ese momento, esa pequeña duda sería el primer paso en una cadena de eventos que llevaría al caos. Manipulando a los Lannister, por supuesto, mientras jugaba con la desconfianza de Ned Stark, Voldemort también había puesto su mirada en los Lannister. Sabía que la ambición de Cersei, combinada con la crueldad de Joffrey, sería una herramienta poderosa en sus manos. Ambos podían ser usados para sus propios fines, pero requerirían un manejo cuidadoso. Durante una de las cenas en la Fortaleza Roja, Voldemort se aseguró de sentarse lo suficientemente cerca de Cersei como para entablar una conversación privada. Su rostro, normalmente severo, estaba suavizado por una sonrisa calculada. Mi señora, parece que el reino está tan tranquilo como una superficie en calma, dijo Voldemort, sus ojos fijos en Cersei. Pero las aguas profundas siempre ocultan turbulencias. Cersei, que siempre estaba alerta a cualquier señal de intriga, lo miró con curiosidad. ¿A qué os referís, Lord Marvolo? Solo que en una corte como esta, los enemigos están por todas partes. Algunos más evidentes que otros. Voldemort se inclinó hacia ella, bajando la voz. A veces, las mayores amenazas no vienen del exterior, sino de aquellos que están demasiado cerca del trono. Cersei sabía exactamente a quién se refería. Ned Stark había comenzado a hacer demasiadas preguntas sobre la paternidad de Joffrey, y eso la inquietaba. Pero había algo más en la forma en que Lord Marvolo hablaba. Un aire de poder oscuro que Cersei no terminaba de comprender, pero que la atraía. Sois un hombre muy observador, comentó Cersei, sus ojos brillando con interés. Tal vez deberíamos hablar más a menudo.
Voldemort sonrió. Sabía que tenía a Cersei en sus manos. Solo era cuestión de tiempo antes de que la ambición de la reina la llevara a actuar contra sus enemigos, y cuando eso sucediera, él estaría allí para dirigir los hilos. Los planes en el norte. Mientras Voldemort afianzaba su poder en Desembarco del Rey, seguía reuniendo información sobre el norte. La Guardia de la Noche, los Caminantes Blancos y John Nieve eran temas que lo fascinaban. El muro era un símbolo de resistencia, un lugar lleno de magia antigua que Voldemort sentía que debía explorar más a fondo. Había algo en los Caminantes Blancos que le recordaba a los Inferi, las criaturas no muertas que había utilizado en su mundo. Sin embargo, estos seres eran diferentes, más antiguos y poderosos. Su existencia no solo lo intrigaba, sino que lo hacía pensar en cómo podría usarlos para sus propios fines. Si pudiera controlar a estas criaturas, Westeros no tendría ninguna posibilidad de resistir. El invierno está llegando, murmuró Voldemort una noche, mientras estudiaba mapas antiguos de las tierras al norte del muro. Y con él, un poder que ni siquiera estos reinos comprenden. Decidió que en su momento enviaría a algunos de sus agentes al muro, para observar más de cerca a la Guardia de la Noche y a las criaturas que habitaban más allá. Pero por ahora, su enfoque debía seguir en el sur. Desembarco del Rey era el corazón de los 7 reinos, y para controlar el cuerpo, primero debía dominar el corazón. El terror del Cruciatus. Entre las muchas formas en las que Voldemort mantenía a sus súbditos bajo control, la más temida era el uso del Cruciatus. No lo utilizaba con frecuencia, pero cuando lo hacía, el miedo se extendía por Desembarco del Rey. Cualquiera que fallara en cumplir con sus órdenes, o mostrara signos de traición, experimentaba el dolor insoportable que la maldición infligía. Una noche, uno de sus agentes, un espía llamado Torne, había sido capturado por la guardia de la ciudad y estaba siendo interrogado. Aunque Torne no había traicionado a Voldemort, el simple hecho de haber sido capturado era un error imperdonable. Voldemort lo convocó a sus aposentos para una lección. Mi señor, yo, lo siento, balbuceó Torne, arrodillándose ante Voldemort, su voz temblando de miedo. Voldemort lo observó fríamente antes de levantar su varita. El miedo es una excelente motivación, Torne. Tal vez te falte un poco más de ello. Crucio. El grito de Torne llenó la habitación mientras su cuerpo se retorcía de dolor. Voldemort mantuvo la maldición solo lo suficiente para recordarle su lugar, pero no tanto como para matarlo. Los demás agentes sabían que, si Voldemort estaba dispuesto a castigar a alguien por un error menor, no mostraría misericordia si llegaba el momento de traicionarlo. Capítulo 4. Tejiendo la discordia. Desembarco del Rey, con su mezcla de intrigas, ambiciones y secretos, era el lugar perfecto para que Lord Voldemort comenzara a desplegar su red de poder. 5 años después de la rebelión de Robert, los 7 reinos aún sentían las tensiones internas. Los bandos leales al trono de hierro se mantenían en una paz frágil, mientras que las antiguas alianzas se debilitaban con la incertidumbre política. Voldemort lo había comprendido rápidamente. Westeros era un terreno fértil para la discordia. Mientras los grandes señores jugaban su juego de tronos, Voldemort planeaba destruirlos desde dentro, corrompiendo sus lealtades, explotando sus debilidades y quebrando su moral. No tenía intención de seguir el tradicional camino de los usurpadores o conquistadores. Él usaría su astucia y su magia para manipular a los señores de Westeros como peones en un tablero que solo él comprendía completamente. La sombra en la corte. Voldemort había ganado acceso a la Fortaleza Roja con un simple truco de magia: la legilimancia. Los cortesanos, siempre tan ansiosos por complacer a quien parecía poderoso, le abrían puertas sin hacer demasiadas preguntas. Cersei Lannister había sido fácil de manipular, y a través de ella, Voldemort había comenzado a infiltrar a los Lannister. Desde la sombra, movía hilos, disfrazado de un consejero sabio y distante. A menudo se aparecía en la corte, escuchando conversaciones con la guardia baja, plantando dudas y creando discordia. Sabía que el reino estaba dividido y que cualquier chispa podría incendiar el juego político. Una noche, en los pasillos oscuros de la Fortaleza Roja, Cersei lo convocó a sus aposentos. Ella había comenzado a desconfiar de Ned Stark, el mano del rey. Los Stark eran el principal obstáculo para los Lannister en su búsqueda de consolidar el poder, y Voldemort lo sabía. Él sospecha, dijo Cersei con un susurro urgente, sus ojos llenos de preocupación. Eddard Stark está demasiado cerca de descubrir la verdad sobre Joffrey. Voldemort, como siempre, parecía calmado. Las sospechas no son pruebas, mi señora. Pero las pruebas pueden ser creadas. Stark es honorable hasta la estupidez. Esa será su ruina.
Cersei lo miró, midiendo sus palabras, sabiendo que había más detrás de la fría recomendación de Voldemort. ¿Qué sugieres? Elimina a sus aliados, dijo Voldemort suavemente. Divide su fortaleza desde dentro. Y cuando sea más débil, Stark caerá fácilmente. Ya has aprendido que en este juego no hay lugar para la misericordia. Cersei asintió, pero Voldemort sabía que la reina aún no estaba completamente convencida. No importaba. Su control sobre ella se haría más fuerte con cada pequeño favor que le concediera, y pronto sería imposible para ella resistirse a sus manipulaciones. Consolidando el control, Voldemort había comenzado a usar las maldiciones imperdonables en Westeros con una brutalidad calculada. No todos en su red de espías eran leales por convicción. Muchos lo eran por miedo. Cualquiera que demostrara la más mínima duda o incompetencia era severamente castigado. Uno de los primeros en sentir el peso de la Cruciatus fue un sirviente que trabajaba para Petyr Baelish, uno de los hombres más peligrosos y astutos en Desembarco del Rey. Este sirviente había sido descubierto pasando información a otros espías rivales. Voldemort no toleraba la deslealtad, y la tortura que infligió al sirviente fue un recordatorio para todos los que trabajaban para él de lo que significaba fallar. Con un simple movimiento de su varita, el sirviente cayó de rodillas, retorciéndose de dolor, su grito resonando en las paredes de la mazmorra donde Voldemort operaba en secreto. Tu dolor es solo el comienzo, murmuró Voldemort mientras sostenía la varita con desprecio. ¿Creíste que podrías traicionarme y salir ileso? Yo soy el amo de la muerte, y tu vida, tan miserable como es, está en mis manos. El hombre apenas podía hablar entre los gritos, y finalmente, cuando Voldemort lo liberó del hechizo, colapsó en el suelo, apenas consciente. Los demás agentes que observaban se miraron entre sí, aterrorizados. Sabían que, bajo el dominio de Voldemort, no había lugar para el fracaso. La influencia en la Fortaleza Roja mientras Cersei y Joffrey caían cada vez más bajo su control, Voldemort extendió su influencia hacia otros miembros de la corte. La división en la Fortaleza Roja era palpable, y él supo aprovecharla. A través de rumores y pequeñas manipulaciones, comenzó a enemistar a los Tyrell con los Lannister, a los Martell con los Baratheon, y a los pequeños señores entre sí. Su habilidad para discernir los miedos y ambiciones más oscuros de los cortesanos era incomparable. Un día, mientras paseaba por los jardines, encontró a Margaery Tyrell, la joven prometida de Joffrey, hablando en voz baja con su abuela, Olenna. Ambas mujeres eran astutas, pero incluso ellas podían ser engañadas si se les presentaba la oportunidad adecuada. Lady Margaery, Lady Olenna, dijo Voldemort al acercarse, haciendo una reverencia corta pero respetuosa. Es un placer verlas aquí. Me preguntaba si habían oído las últimas noticias de Alto Jardín. Olenna lo miró con desconfianza. Siempre hay noticias, Lord Marvolo. La cuestión es si son dignas de atención. Voldemort sonrió de manera calculada. Un espía en la corte me ha informado de que los Lannister están planeando reclamar más tierras en el dominio. Parecería que están preocupados por vuestro poder, Lady Olenna. Margaery frunció el ceño y miró a su abuela. ¿Podría ser cierto? Olenna no respondió de inmediato, pero Voldemort vio el brillo de preocupación en sus ojos. Sabía que las relaciones entre las grandes casas eran tensas, y solo necesitaba plantar pequeñas semillas de desconfianza para hacer que esas tensiones crecieran. Solo me pareció justo que estuvierais al tanto, dijo Voldemort con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Después de todo, en la corte, la información es la única moneda que realmente vale algo. El arte de la guerra. A medida que su red de influencias crecía, Voldemort también comenzó a formar una pequeña pero leal guardia de magos que habían sido transportados junto con él. Estos magos, aunque menos poderosos que él, habían jurado lealtad absoluta, sabiendo que desobedecerlo significaría la muerte o algo peor. En los callejones de Desembarco del Rey, esta guardia comenzaba a hacerse famosa por su brutalidad, atacando a cualquiera que amenazara los planes de Voldemort. Una de las primeras misiones que les encomendó fue acabar con un grupo de espías que trabajaban para Varys, el maestro de los susurros. Estos espías habían descubierto demasiada información sobre los movimientos de Voldemort, y su eliminación era esencial. La operación fue rápida y eficiente, con la Cruciatus y la Avada Kedavra usadas sin remordimientos. Los cuerpos de los espías fueron encontrados en los canales de Desembarco del Rey, y aunque Varys sospechaba de la mano de Voldemort, no tenía pruebas concretas. A medida que más agentes de Voldemort tomaban el control del submundo de la ciudad, el maestro de los susurros comenzó a sentir que su red de información se desmoronaba.
El comienzo del caos. Las primeras señales de caos en Desembarco del Rey comenzaron a manifestarse cuando los disturbios civiles aumentaron. Los rumores se extendían como el fuego, y las tensiones entre las casas mayores se intensificaron. A pesar de que Robert Baratheon seguía sentado en el trono de hierro, su control sobre el reino era débil, y cada día, más voces hablaban de rebelión o conflicto. Voldemort, desde las sombras, observaba con satisfacción. Sabía que el caos era su aliado más valioso, y mientras los señores y las casas luchaban entre sí, él consolidaba su poder, listo para golpear cuando el momento fuera perfecto. Desembarco del Rey se tambaleaba, y el caos, cuidadosamente orquestado por Voldemort, pronto consumiría el reino entero. Capítulo 5. La telaraña de Voldemort. Mientras el caos comenzaba a tejerse lentamente en Desembarco del Rey, Voldemort se preparaba para expandir su influencia más allá de la capital. Entendía que, aunque la ciudad era el corazón del poder de los 7 reinos, el verdadero control residía en las grandes casas. Sabía que el caos era su aliado más valioso, y mientras los señores y las casas luchaban entre sí, él consolidaba su poder, listo para golpear cuando el momento fuera perfecto. Desembarco del Rey se tambaleaba, y el caos, cuidadosamente orquestado por Voldemort, pronto consumiría el reino entero. Capítulo 5. La telaraña de Voldemort. Mientras el caos comenzaba a tejerse lentamente en Desembarco del Rey, Voldemort se preparaba para expandir su influencia más allá de la capital. Entendía que, aunque la ciudad era el corazón del poder de los 7 reinos, el verdadero control residía en las grandes casas. Desembarco del Rey podía ser el epicentro de su estrategia, pero para consolidar su dominio, debía romper los lazos que unían a los distintos señores y convertir sus alianzas en cenizas. La Fortaleza Roja se había convertido en su laboratorio, un lugar donde podía poner a prueba sus habilidades manipuladoras, siempre manteniéndose un paso adelante de las intrigas palaciegas. Pero Voldemort no era simplemente un manipulador político. Su ambición iba más allá de lo que cualquier señor de Westeros podría imaginar. Sus conocimientos en magia oscura eran incomparables en ese mundo, y con el tiempo, comenzó a experimentar con la hechicería local, adaptando sus maldiciones y conjuros a la naturaleza de Westeros. Oscura investigación dentro de las entrañas de la Fortaleza Roja, en los niveles más profundos donde apenas se atrevía a aventurarse la guardia, Voldemort había encontrado una serie de cámaras olvidadas, una vez utilizadas por alquimistas Targaryen. Aquí, lejos de las miradas indiscretas, había comenzado a estudiar los textos antiguos de hechicería de los maestres, combinándolos con su propio vasto conocimiento. Las fuerzas místicas de Westeros eran diferentes, pero no menos poderosas, y Voldemort estaba decidido a explotarlas. Una noche, mientras pasaba las páginas de un grimorio polvoriento, Voldemort descubrió un antiguo ritual de sangre. No se parecía a nada que hubiera visto antes, pero entendió inmediatamente su potencial. Westeros no tenía una piedra filosofal ni reliquias de los fundadores de Hogwarts, pero la magia del sacrificio y de la sangre era primitiva y, en las manos adecuadas, poderosa. Este mundo está atrapado en la superstición, pensó Voldemort con desprecio, sus ojos brillando con una fría satisfacción. Pero detrás de estas creencias arcaicas hay poder. Y lo usaré a mi favor. Su mente ya comenzaba a planear cómo podría usar estas nuevas herramientas para extender su influencia. Sabía que la guerra, la muerte y el dolor eran los cimientos sobre los cuales los señores de Westeros construían su poder. Y ahora él controlaría esos elementos, llevándolos a su máxima expresión. Tejiendo la red. Mientras Voldemort perfeccionaba su entendimiento de la magia de Westeros, seguía tejiendo su red política. Envió mensajes cifrados a los agentes que había comenzado a colocar en diferentes partes de Poniente. En el norte, algunos de sus espías se infiltraron en las cortes menores, donde la lealtad a los Stark era fuerte pero no incuestionable. En el valle, los Arryn, aislados pero importantes estratégicamente, también estaban siendo observados cuidadosamente. Uno de sus mayores logros fue la infiltración en el dominio, donde los Tyrell mantenían una gran influencia debido a sus vastos recursos y ejércitos. Los espías de Voldemort empezaron a reclutar informantes entre los sirvientes de Alto Jardín, extendiendo rumores que sembraban dudas sobre las intenciones de los Lannister y los Baratheon. Cada palabra cuidadosamente colocada en oídos influenciables era una chispa, una pequeña llama que crecería en algo mucho más destructivo. Durante este tiempo, Voldemort había perfeccionado el uso de la maldición Imperius en Westeros. Muchos de los señores y sus vasallos eran vulnerables a la magia, ya que no tenían ninguna protección contra sus hechizos.
Manipular mentes resultaba incluso más sencillo en este nuevo mundo que en el suyo original, y pronto varios nobles comenzaron a actuar como marionetas en su vasto juego. Uno de los objetivos clave fue el joven Tommen Baratheon, el hijo menor de Robert y Cersei. Aunque todavía era demasiado joven para ejercer poder, Voldemort vio en él una herramienta perfecta. Tommen, inocente y fácilmente influenciable, se convirtió en una de las primeras víctimas de la Imperius, su mente convertida en un espacio donde Voldemort podía plantar cualquier idea que deseara. Tú serás mi arma secreta, pensó Voldemort mientras lanzaba el hechizo sobre el niño una vez más. Y cuando llegue el momento, ni siquiera tu propia familia verá venir tu traición. Tommen, bajo el control de la maldición, se comportaba como siempre, pero cada vez que Voldemort necesitaba información o sembrar una idea en la familia real, el niño cumplía sus órdenes sin dudar. Cersei no sospechaba nada, demasiado preocupada por sus propias ambiciones y paranoias. La ruina de la mano del rey Eddard Stark, el mano del rey, se estaba convirtiendo en un obstáculo creciente para Voldemort. Aunque Ned no sospechaba de él directamente, su presencia en la corte amenazaba con desestabilizar los planes que había comenzado a tejer con Cersei y otros cortesanos. Ned era un hombre de honor, pero también un hombre de principios rígidos. Eso lo hacía vulnerable a los juegos más oscuros de desembarco del rey. Voldemort sabía que no podría manipularlo con la misma facilidad que a otros, pero había otras formas de eliminar a un hombre como Stark. Decidió actuar con una combinación de sutileza y crueldad. En primer lugar, manipuló los rumores que llegaban a los oídos de Stark, haciendo que el norteño comenzara a desconfiar aún más de los Lannister. Al mismo tiempo, plantó ideas de traición y rebelión en los oídos de los miembros menores de la corte. Una tarde, cuando Stark fue convocado a una reunión con el consejo, encontró en su despacho un documento que sugería una alianza secreta entre los Lannister y los Martell. Voldemort había hecho que el documento pareciera real, una trampa perfecta para engañar a un hombre tan recto como Ned. Stark cayó en la trampa, y la discordia comenzó a brotar. Mientras tanto, Joffrey, bajo la creciente influencia de Voldemort, se volvía cada vez más cruel e inestable. El joven rey en ciernes había sido un blanco fácil para la manipulación. Voldemort lo incitaba a usar su autoridad sin piedad, alimentando sus deseos más oscuros. A menudo, cuando Joffrey actuaba con una crueldad desmedida, Voldemort estaba allí, observando desde las sombras, disfrutando de cómo el chico se hundía en la tiranía. Una tarde, después de una sesión particularmente brutal en la que Joffrey había ordenado la ejecución de varios prisioneros sin razón aparente, Voldemort lo encontró solo en la sala del trono. El chico, aún excitado por el poder que acababa de demostrar, se giró hacia él. «Me siento poderoso», dijo Joffrey, con una sonrisa maliciosa. «Nadie me desafiará». Voldemort asintió, su rostro una máscara de calma. «El poder absoluto es el único poder que vale la pena, joven rey. Pero recuerda, siempre debes mantener a tus enemigos divididos. Si se unen, te superarán». Joffrey rió. «No me importa. Los haré pedazos». «Y así debe ser», dijo Voldemort suavemente, «pero debes ser paciente. El caos que siembras ahora te asegurará el control más tarde. No desperdicies tu poder en arrebatos momentáneos». La caída de Varys, el maestro de los susurros, Varys, fue uno de los primeros en comenzar a sospechar de las crecientes influencias en la corte. Sin embargo, incluso su red de espías tenía límites, y Voldemort, consciente de la amenaza que representaba el eunuco, comenzó a socavar su poder desde dentro. Algunos de los agentes más confiables de Varys fueron eliminados mediante la Imperius o fueron asesinados de manera discreta. Los espías que reemplazaron a los caídos ya estaban bajo el control de Voldemort, proporcionando información distorsionada o incompleta. Varys pronto se dio cuenta de que algo andaba mal, pero cuando intentó investigar, descubrió que muchos de sus antiguos informantes habían desaparecido misteriosamente. A pesar de su astucia, el maestro de los susurros se encontró luchando para mantener el control de su red de espionaje. Una noche, Varys se encontró solo en su oficina, revisando informes cuando sintió una presencia fría en la habitación. Al girarse, encontró a Voldemort de pie en la penumbra, su rostro iluminado por la tenue luz de las velas. «Has tejido una red impresionante, Varys», dijo Voldemort en voz baja. «Pero toda red tiene agujeros». Antes de que Varys pudiera reaccionar, Voldemort levantó su varita y murmuró una palabra que heló la sangre del maestro de los susurros: «Imperio». Varys, uno de los hombres más Capítulo 6.
El juego de la conquista. El sol se alzaba lentamente sobre los muros de desembarco del rey, bañando la fortaleza roja con un resplandor dorado que ocultaba la oscuridad que se gestaba en su interior. Mientras la corte seguía con sus intrigas diarias, en los rincones más oscuros del reino, los planes de Lord Voldemort comenzaban a tomar forma. Cada acción, cada movimiento, se calculaba cuidadosamente para desestabilizar a los grandes señores de Westeros. La paz, ya frágil, estaba al borde del colapso, y solo faltaba un empujón para que las llamas de la guerra consumieran el reino. Nuevas alianzas. Aunque su poder estaba enraizado en desembarco del rey, Voldemort sabía que necesitaría más que una simple influencia en la corte para asegurar su control total sobre Westeros. Las alianzas eran cruciales, y en Westeros, las lealtades eran tan volubles como el viento. Los Lannister dominaban la capital, pero había otras casas que aún debían ser consideradas. Los Tyrell controlaban vastas tierras y ejércitos en el dominio, mientras que los Greyjoy en las Islas del Hierro representaban una amenaza constante con su naturaleza pirata y anárquica. Uno de los primeros en responder a los movimientos de Voldemort fue Euron Greyjoy. El señor segador de pique había escuchado rumores sobre un nuevo poder emergente en Poniente, alguien que no jugaba bajo las mismas reglas que los demás. Atraído por la posibilidad de caos y saqueo, Euron buscó una alianza con Voldemort, intrigado por lo que había oído sobre sus habilidades oscuras. Una noche, mientras el viento aullaba sobre las costas rocosas de Pique, Voldemort apareció en la torre de Euron, sin aviso previo, pero sin ser una sorpresa para el Greyjoy. «Sabía que vendrías», dijo Euron, girándose para enfrentar a Voldemort, su ojo de parche reflejando la luz de las antorchas. «Escuché sobre ti en los susurros del viento. Eres el tipo de aliado que puedo apreciar». Voldemort observó al hombre frente a él, calculador y brutal. Euron era impredecible, pero también útil. «No me interesan tus saqueos», dijo Voldemort, su voz gélida como el acero. «Pero si quieres poder, puedes tenerlo. Juntos, podemos hundir a este reino en el caos, y desde sus cenizas, construir un nuevo orden». Euron sonrió, mostrando sus dientes desiguales. «Eso suena exactamente como lo que he estado esperando. Pero dime, ¿qué es lo que quieres de mí?» «Tu flota», respondió Voldemort sin rodeos. «Necesitaré acceso rápido a todos los rincones de Poniente. Los mares son tuyos, pero quiero que actúes bajo mi mando. Ataca donde te diga, y asegúrate de que el miedo se extienda antes de que lleguen tus velas negras». Euron asintió lentamente, viendo el potencial en la oferta de Voldemort. El caos era su especialidad, y si este hombre podía proporcionarle aún más destrucción y poder, estaría dispuesto a seguirlo, al menos por el momento. El comienzo del levantamiento. Mientras Euron preparaba sus barcos para una serie de ataques coordinados, Voldemort regresó a desembarco del rey para continuar su obra. Las tensiones en la corte seguían aumentando, y Ned Stark, cada vez más aislado, había comenzado a confrontar abiertamente a los Lannister. Voldemort sabía que la chispa final debía ser cuidadosamente controlada. La caída de Eddard Stark debía ser un espectáculo que dividiera al reino y garantizara una guerra civil prolongada. En una reunión del consejo, mientras Robert Baratheon hablaba con indiferencia sobre la creciente inestabilidad en las tierras de los ríos, Voldemort tomó la palabra de manera inesperada. «Mi rey», dijo, inclinándose ligeramente hacia el trono. «Tengo informes preocupantes de que las tierras del norte se están armando. Lord Stark ha estado movilizando tropas en secreto, y algunos informantes sugieren que podría estar planeando una rebelión contra la corona». La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Ned Stark, que se encontraba en el extremo opuesto de la mesa. «Eso es una mentira», dijo Stark con severidad. «Nunca traicionaría a mi rey. Mi lealtad es inquebrantable». Voldemort sonrió, pero no dijo nada más. Sabía que no necesitaba convencer a todos. Solo necesitaba sembrar una semilla de duda. Robert, con el ceño fruncido, miró a Ned con una mezcla de confusión y desconfianza. «Stark, ¿es esto cierto? ¿Estás movilizando tropas en el norte?» «Por supuesto que no», replicó Ned. «Mis hombres están en Invernalia, defendiendo nuestras tierras como siempre». Pero las palabras de Voldemort habían cumplido su propósito. Las dudas comenzaban a crecer, no solo en la mente de Robert, sino también entre los otros miembros del consejo. Varys y Meñique intercambiaron miradas rápidas, cada uno evaluando lo que esto podría significar para sus propios planes. Después de la reunión, Voldemort se encontró con Meñique en los pasillos de la Fortaleza Roja. «Veo que disfrutas de la intriga tanto como yo», dijo Meñique con una sonrisa astuta. «Pero cuidado, Stark es un hombre difícil de quebrar.
Todos los hombres se quiebran, respondió Voldemort fríamente. Solo necesitan el incentivo adecuado. Meñique sonrió, pero en su interior comenzaba a preguntarse si este nuevo jugador no sería más peligroso de lo que inicialmente había previsto. Los preparativos de la guerra. Mientras la desconfianza en Desembarco del Rey seguía aumentando, Voldemort había comenzado a coordinar sus movimientos más allá de la capital. En el norte, Ramsay Snow, el bastardo de Roose Bolton, también había captado la atención de Voldemort. Ramsay era cruel, despiadado y ambicioso, cualidades que Voldemort admiraba. Sabía que podría usarlo para desestabilizar aún más el poder de los Stark en el norte. Voldemort envió un cuervo a los Dreadfort con una simple orden: aumenta la presión sobre los Stark. Siembra el caos en sus tierras. Ramsay, que había estado esperando una oportunidad para causar estragos, recibió el mensaje con una sonrisa perversa. Sabía que su padre, Roose, estaba en una posición más cautelosa, pero Ramsay no tenía tales restricciones. Comenzó a planear incursiones en los territorios fronterizos de los Stark, buscando debilitar su influencia mientras permanecía en las sombras. En el dominio, los Tyrell también comenzaron a sentirse inquietos. Los rumores que Voldemort había esparcido sobre las ambiciones de los Lannister estaban surtiendo efecto. Olenna Tyrell, siempre perspicaz, no confiaba completamente en los Lannister, y ahora, con las tensiones en la corte, comenzó a mover sus piezas para proteger los intereses de su casa. Margaery Tyrell, quien pronto se convertiría en reina, también fue afectada por las crecientes tensiones. Aunque estaba comprometida con Joffrey, su lealtad a su familia era mayor. Las semillas de desconfianza habían sido sembradas, y aunque Margaery aún no había actuado, Voldemort sabía que cuando el momento llegara, la lealtad de los Tyrell se pondría a prueba. El primer movimiento de Euron. Mientras tanto, Euron Greyjoy no perdió tiempo en llevar a cabo su primera serie de ataques. Con su flota preparada, lanzó incursiones sorpresa a lo largo de la costa occidental de Poniente. Sus hombres atacaron con una brutalidad salvaje, saqueando pueblos y quemando aldeas. El miedo comenzó a extenderse por las tierras de los ríos y el occidente, mientras los barcos de los Hijos del Hierro navegaban de regreso a pique cargados con botines. Los Lannister, ocupados con las intrigas de la corte y la creciente tensión con los Stark, tardaron en responder. Cuando finalmente lo hicieron, ya era demasiado tarde. Las Islas del Hierro habían lanzado el primer golpe, y el caos se propagaba. Voldemort había dado la señal para que Euron atacara, sabiendo que cualquier conflicto entre los Greyjoy y los Lannister solo serviría para desestabilizar aún más el reino. El impacto de los ataques resonó en la corte. Los consejeros de Robert Baratheon comenzaron a presionar al rey para que tomara medidas, pero con cada día que pasaba, el reino parecía hundirse más en el desorden. Robert, desgastado y cada vez más distraído por su estilo de vida decadente, fue incapaz de tomar decisiones rápidas, lo que permitió que el caos creciera. El asesinato de Jon Arryn. Mientras todo. Capítulo 7. El precio de la traición. El viento soplaba gélido en Desembarco del Rey, una señal de que los tiempos estaban cambiando. Mientras los días se acortaban y el clima se volvía más frío, los lazos entre las grandes casas de Poniente se tensaban hasta el punto de ruptura. El caos sembrado por Voldemort comenzaba a florecer, y las consecuencias de sus intrigas se sentían en cada rincón del reino. Los pequeños enfrentamientos en el norte, las incursiones de los Greyjoy y las tensiones crecientes en la corte real amenazaban con desbordarse. La caída de Jon Arryn. Uno de los principales objetivos de Voldemort, desde que llegó a Poniente, había sido controlar a las figuras clave que sostenían el equilibrio del poder. Jon Arryn, como mano del rey y mentor tanto de Robert como de Ned Stark, era una piedra angular en la estabilidad del reino. Su integridad y sabiduría lo convertían en un obstáculo para los planes de Voldemort, por lo que debía ser eliminado. La manipulación de Voldemort fue sutil. Utilizó a Meñique para sembrar sospechas en la mente de Lysa Arryn, la esposa de Jon, haciéndola creer que su esposo planeaba traicionarla y alinear a la casa Arryn con los Lannister. Alimentando los temores y la paranoia de Lysa, Voldemort logró convencerla de que la única solución era envenenar a su esposo antes de que pudiera actuar contra ella y su hijo. En una noche sombría, mientras los sirvientes dormían y los guardias realizaban sus rondas con desidia, Lysa sirvió el vino envenenado a Jon. El hombre, sin sospechar nada, bebió profundamente del cáliz, su rostro surcado por el cansancio de años de servicio. No fue hasta que el veneno comenzó a quemar en su interior que se dio cuenta de la traición. A la mañana siguiente, Jon Arryn fue encontrado muerto en su lecho.
El reino entero quedó conmocionado por su repentina muerte, y aunque muchos sospecharon de una enfermedad, solo unos pocos sabían la verdad. El equilibrio que Jon había mantenido se desmoronaba rápidamente, y con su muerte, Voldemort había dado otro paso hacia la dominación de Poniente. Los planes de Cersei. Mientras la muerte de Jon Arryn sumía al reino en la incertidumbre, Cersei Lannister comenzó a mover sus propias piezas en el tablero. Aunque era una mujer ambiciosa y feroz, Cersei también era pragmática. Sabía que con la muerte de Jon Arryn, la posición de la mano del rey estaba vacante, y su objetivo era asegurar ese puesto para alguien que pudiera ser manipulado fácilmente por los Lannister. Sin embargo, Cersei también se sentía incómoda con la creciente influencia de Voldemort. Aunque reconocía que el mago oscuro había sido un aliado útil, comenzaba a preguntarse hasta qué punto podía confiar en él. Sus habilidades eran formidables, y su capacidad para manipular a las personas era aterradora incluso para ella. A menudo, cuando se encontraba a solas con él, sentía un frío profundo en su alma, como si su presencia la drenara de cualquier vestigio de calidez. Pero por ahora, Cersei decidió mantener a Voldemort cerca, utilizando sus habilidades mientras observaba cuidadosamente sus movimientos. Ella sabía que el verdadero poder solo residía en aquellos que podían controlarlo, y no tenía intención de convertirse en una marioneta de nadie, ni siquiera de alguien tan poderoso como Voldemort. Si quiere jugar a este juego, pensaba Cersei, entonces lo jugaré mejor que él. La discordia en el norte. Mientras las tensiones crecían en el sur, los vientos del norte también se agitaban. Invernalia, la sede ancestral de los Stark, comenzaba a sentir los efectos de las incursiones planeadas por Ramsay Snow bajo las órdenes de Voldemort. Los pequeños pueblos y aldeas cercanas a las fronteras del territorio Stark habían sido atacados con una crueldad que solo Ramsay podía infligir. Los informes que llegaban a los oídos de Eddard Stark hablaban de aldeas quemadas, mujeres violadas y hombres torturados hasta la muerte. Ned, desconfiado por naturaleza, comenzó a sospechar que las incursiones no eran meros actos de bandidaje, sino parte de un plan más grande para desestabilizar el norte. Ramsay, aunque técnicamente aún bajo el mando de Roose Bolton, actuaba con una autonomía peligrosa. Ned envió cuervos a las distintas casas vasallas, solicitando su apoyo para enfrentar la amenaza que se cernía sobre sus tierras. Entre los señores del norte, la lealtad a la casa Stark era fuerte, pero incluso ellos comenzaron a inquietarse ante la falta de respuestas claras. Los rumores de que Ned Stark estaba cada vez más aislado en Desembarco del Rey y de que el reino podría caer en una guerra civil afectaron la moral de sus vasallos. Algunos comenzaron a cuestionar si el liderazgo de los Stark era lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas que se avecinaban. La confrontación con Ned Stark. Mientras el caos en el norte seguía en aumento, Ned Stark se encontró en una posición cada vez más precaria en la corte de Desembarco del Rey. La muerte de Jon Arryn lo había dejado solo, sin aliados confiables en la capital. La relación entre los Stark y los Lannister se deterioraba rápidamente, y Ned se veía rodeado de enemigos. Varys, el maestro de los susurros, fue uno de los pocos que intentó advertir a Ned sobre el peligro que se avecinaba. Una noche, en una conversación en las sombras de la Fortaleza Roja, Varys se acercó a Ned con información crucial. Lord Stark, susurró Varys, su voz tan suave como una brisa nocturna. Las cosas no son lo que parecen en Desembarco del Rey. La muerte de Jon Arryn no fue un accidente. Hay fuerzas oscuras en movimiento, y no me refiero solo a los Lannister. Ned frunció el ceño, siempre desconfiado de Varys y sus juegos de información. ¿Qué estás sugiriendo, Varys? Solo que debes tener cuidado, respondió el eunuco. No confíes en nadie, y sobre todo, mantén tus ojos abiertos a aquellos que parecen demasiado poderosos para este mundo. Ned no estaba seguro de qué hacer con las advertencias de Varys, pero las palabras del maestro de los susurros lo dejaron inquieto. Algo oscuro se cernía sobre Desembarco del Rey, algo que no podía comprender del todo. El juego continúa. Mientras Ned intentaba desentrañar las intrigas que rodeaban la corte, Voldemort seguía extendiendo su influencia. La llegada de la flota de Euron Greyjoy a la costa occidental había desatado el caos en las tierras de los Lannister. Aunque Tywin Lannister había comenzado a movilizar sus fuerzas, los ataques sorpresa de los Hijos del Hierro habían causado una destrucción considerable. Los rumores de la participación de Voldemort en los ataques comenzaron a extenderse, aunque nadie podía probar su implicación directa. Cersei, furiosa por los ataques, exigió una respuesta contundente de su padre, pero Tywin, siempre calculador, optó por la paciencia.
Sabía que un ataque directo contra los Greyjoy podría ser costoso, y prefería esperar a que sus enemigos se mostraran por completo antes de actuar. Voldemort, por su parte, observaba desde las sombras, satisfecho con el caos que había desatado. Cada movimiento que hacía lo acercaba más a su objetivo final, la conquista total de Westeros. Las casas nobles estaban siendo manipuladas como piezas de ajedrez, y aunque algunos jugadores como Ned Stark seguían siendo obstáculos, sabía que eventualmente caerían, uno por uno. El futuro del reino, los días en desembarco del rey se volvían cada vez más sombríos. La muerte de Jon Arryn había dejado un vacío en el poder que nadie parecía capaz de llenar. Las tensiones entre los Stark y los Lannister seguían creciendo, mientras los rumores de traición y rebelión se extendían por todo el reino. Nadie en la corte, excepto unos pocos, sabía de la existencia de Voldemort, o del alcance de su influencia. Pero su poder crecía con cada día que pasaba. Sus alianzas con figuras como Euron Greyjoy y Ramsay Snow le daban acceso a fuerzas impredecibles y brutales, capaces de desatar el caos en cualquier momento. Mientras tanto, las casas nobles de Poniente seguían jugando su juego de poder, sin darse cuenta de que estaban siendo manipuladas por alguien mucho más peligroso de lo que podían imaginar. El destino de Westeros estaba sellado.